Queridos hermanos y hermanas, en Iquique acaba de terminar el paso entre nosotros del Papa Francisco. Lo hemos seguido por todo el país a donde ha sido posible, hemos oído sus enseñanzas, hemos visto sus gestos maravillosos, su cercanía, hemos visto también su fortaleza, hemos visto al vicario de Cristo entre nosotros. En la diócesis, como en muchas partes, hemos dicho, primero, orar por el que viene a anunciarnos al Señor, al mensajero de la paz y de la vida. Escucharlo. Hasta ayer hemos escuchado al Papa y ahora llega la hora de meditar lo que nos ha dicho. Muchos de ustedes están en un periodo un poco más tranquilo, algunos en vacaciones. Quizás es el momento de tomar esas intervenciones del Santo Padre en Santiago, en La Moneda, en la Católica, en Maipú, en la cárcel femenina de San Joaquín, en Bahía, en Temuco, en Iquique, y decir una vez más, me lo voy a leer con calma para ver qué nos dijo el Papa y qué me dijo el Papa. Pero yo quisiera resaltar algunas cosas sencillas, pero al mismo tiempo importantes para nosotros. ¿Qué me quedó a mí, por lo menos, así en una primera vuelta? Una renovada esperanza en que el Evangelio de Cristo es, y la enseñanza social de la Iglesia, es el camino para avanzar en una sociedad más justa, donde no haya discriminaciones que atenten contra la dignidad de la persona, donde haya una centralidad de los valores fundamentales del Evangelio. El Papa nos ha animado a vivir en nuestra realidad, pero nos ha animado también a que el Evangelio de Cristo sea el corazón de la vida de nuestras relaciones personales, familiares, económicas, etc. Segundo, hemos visto la realidad de una iglesia que es seguida por miles y miles de personas. Podríamos decir una iglesia que está unida a Pedro. Toda la cantidad de personas que lo siguió, sobre todo por las redes, especialmente también en los actos, que fueron muchas, expresa una realidad concreta, que es verdadera. Miles y miles de chilenos, cientos de miles, la gran mayoría, quieren seguir en la fidelidad a Cristo y a su iglesia a través de su vicario y a través de sus obispos. Y no hay que dejarse llevar por las visiones pesimistas, como nos dijo el Papa en la catedral. Al revés, mirar y ir adelante, anunciando al Señor, porque el Señor es el que hace el trabajo de traer la paz y la unidad a nuestros corazones y a nuestra patria. Tercero, hemos tenido de parte del Papa un ejemplo vivo y real de enfrentar con claridad y liderazgo los problemas del mundo y de la Iglesia. Y particularmente el coraje que ha tenido para reconocer y pedir perdón públicamente en 2 ocasiones, en el Palacio de la Moneda y también cuando nos habló a los consagrados, por los errores y abusos cometidos por sacerdotes respecto de menores en el ámbito sexual. Son cosas vergonzosas, son cosas que a todos nos sonrojan, pero que el Papa no esquiva y que también nosotros como obispos en Chile no hemos esquivado pese a lo que la gente diga. En nuestra diócesis el año pasado trabajamos intensamente para preparar a más de 1.200 agentes pastorales en prevención de abuso sexual en nuestras realidades. Y en el país se han llegado a 20.000 personas preparadas, cada uno con un curso, y hay una comisión en la cual humildemente yo estoy integrado, que llevamos trabajando en esto muchas semanas y mucho tiempo. El Papa no tiene susto a enfrentar la realidad y nosotros tenemos que ser, junto con él, también hombres capaces de enfrentarla, mujeres capaces de ver las cosas como son y decir, hay que vivirla. Cuarto, el Papa nos pide un nuevo dinamismo misionero, que es capaz de integrar a todos, con esta idea de que la unidad no es la uniformidad, que repitió en varias ocasiones, y que todos tenemos un lugar en la Iglesia para la renovación espiritual de nuestra nación. Nadie puede sentirse excluido, sea cual sea la situación. El Papa nos ha dado un signo muy maravilloso de estar cerca del que sufre. Una expresión que le nace del corazón es cuando vimos que esa carabinera que cayó de su caballo al paso Robomóvil, el Papa, sin preguntar, sin nada, dice deténgase y se baja a sus 81 años de edad y va presto rápidamente a esa persona y llega quizás de los primeros a socorrerla.
No es simplemente una acción, vamos a decir, para la televisión, es que ese es el corazón de un pastor y es una enseñanza para nosotros. También hemos aprendido un lenguaje más cercano, que nazca de la realidad vivida en nuestras comunidades. El ejemplo de cómo le he hablado a los jóvenes es para todos nosotros una expresión de que tenemos que dar pasos en esto. Todos nosotros, partiendo por nosotros los pastores, los obispos, los sacerdotes, los laicos, todos los que hay que hablar a la gente con el lenguaje y con las metáforas y con las comparaciones y con las realidades que ellos viven. Un lenguaje entonces más cercano, que presente las cosas con optimismo y dinamismo. Y después, por último, el Papa tiene un gran amor a la iglesia pobre y a la iglesia que está con los descartados. Y lo hemos visto cómo se ha recibido ya en el hogar de Cristo, lo hemos visto cómo se ha sentido muy bien en las situaciones donde ha habido personas de mayor vulnerabilidad, con los enfermos, con los sufrientes, en las calles, cuando ha parado a saludar a niños con enfermedades graves. El Papa se siente cercano y nosotros tenemos que seguir este camino. Una iglesia pobre que se dedica a trabajar con los más pobres. Queridos hermanos, es mucho lo que se podría decir, pero pido a todos lo que les dije al principio. Tomemos con humildad lo que el Papa Francisco nos ha indicado y leámoslo y pensemos, ¿quién nos dijo, pero quién me dijo? Siempre ha estado en todas estas misas presente la Virgen Santísima. La coronó en Santiago, la coronó en Playa Lobito y el Papa siempre va de su mano. A ella le pedimos que nos ayude a seguir a Cristo en la huella que nos dejó Francisco durante su visita. A ella le pedimos también por el Papa. Nos recordamos que todas las veces nos dijo, y por favor no se olviden de rezar por mí. Pido a todos una oración por los frutos del viaje del Papa ahora a nuestra hermana nación del Perú. Que todos tengan un muy buen domingo y unas muy buenas vacaciones los que están en ella.